Gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra con ustedes. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el capítulo número 5 de Mateo. He titulado este pequeño mensaje, La sal y la luz del mundo. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, ayúdanos, Señor. Habla a nuestros corazones. Edifícanos, Señor, porque solo tú puedes. Usa a este vaso de barro, pero habla a nuestro corazón necesitado y sediento. En el nombre de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador. Amén. Con el favor de Dios me propongo explicar qué significa ser sal y luz y luego cuáles son las demandas para llegar a ser sal y luz. El apóstol Mateo nos cuenta cómo se inicia la vida del creyente por medio de este hermoso pasaje que se encuentra en el Sermón del Monte. Esto implica que el Sermón del Monte no es solo para los creyentes que han alcanzado madurez con el paso de los años. Más bien, el Sermón del Monte es un punto de partida para llegar a ser discípulos de Cristo. Este sermón empieza diciendo quiénes son los discípulos. Nos dice que los discípulos de Cristo son bienaventurados, son felices, son dichosos. Pero aquí viene una gran contradicción. Son bienaventurados, son felices y son dichosos, no porque cambian de carro todos los años, no porque tienen posesiones materiales,
no porque pueden obtener cualquier cosa que desean, no porque tienen dinero, sino que son felices porque lloran. Son felices porque sufren aflicciones. Y son felices porque tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios. Esta es la gran paradoja, la gran contradicción. Jesús ofrece esperanza a sus discípulos porque lloran, pero van a ser consolados. Porque tienen hambre y sed de justicia, pero serán saciados. Porque los calumnian y persiguen, pero eso fue lo que hicieron con los profetas. Y esto garantiza que tendrán una gran recompensa en el reino de los cielos. Jesús finaliza las bienaventuranzas diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es parte del Sermón del Monte. E inmediatamente en el versículo 13, Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Cristo dice que los creyentes son la sal de la tierra. La sal de la época de Jesús no era tanto un condimento de cocina como lo es hoy, sino un preservante para los alimentos. En la antigüedad había que salar el pescado o la carne para impedir que los alimentos se pudrieran. Entonces Cristo nos enseña que si los alimentos que consumimos no se preservan con sal, se descomponen. Y es una manera en que Cristo nos dice cómo tenemos que actuar como sal. Seremos un poderoso preservante contra la corrupción del pecado, pero si no actuamos como sal, el mundo será una absoluta pudrición. Si no actuamos como la sal de la tierra, si no actuamos de acuerdo a la misión que Cristo nos encomendó, el mundo nos va a tirar al suelo y nos va a pisotear. Todos los creyentes debemos ser un poderoso preservante contra el pecado. Porque si no, el mundo nos va a pisotear. Cuando esta sociedad mundana en que vivimos se entera que usted y yo somos cristianos, observará muy atentamente nuestro testimonio y comportamiento.
El mundo espera que los cristianos seamos un ejemplo de integridad y que tengamos un estilo de vida que dé testimonio de Cristo en rectitud, en honradez y en honestidad. Sigue diciendo el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los creyentes somos no solamente la sal, sino la luz del mundo. Debemos irradiar esta luz al mundo. De lo contrario, el mundo que vive en tinieblas va a tropezar y tropezar hasta llegar a la condenación en el juicio final. Así que es nuestra responsabilidad ser luz del mundo. La sociedad mundana en que vivimos está en tinieblas. No sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Este mundo está sumido en la más profunda oscuridad. Y usted y yo tenemos la misión de mostrar el testimonio de nuestra fe, de ser candeleros encendidos en un mundo de tinieblas. Y si el creyente no asume su responsabilidad, es porque no le ha amanecido. Todavía sigue en tinieblas. Todavía vive para sí mismo. Todavía vive en su propia justicia. De manera que para que alguien llegue a ser cristiano, tiene que ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero, ¿cómo ser sal de la tierra y luz del mundo? A partir de este momento me propongo explicar esto en 3 aspectos. Primero, debemos ser ofrenda y sacrificio vivo para Dios. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Pablo dice que el creyente debe presentarse ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. O sea que tiene que ser sal y luz del mundo. Porque si no somos sal y luz para el mundo, somos falsos cristianos. El mundo procura conformarnos a su sistema. Un sistema que estimula la corrupción del pecado. Un sistema de tinieblas donde todos van tropezando. Donde todos se corrompen porque no hay sal. Donde todos tropiezan porque no hay luz. El mundo pone su estilo de vida en todos los seres humanos. Pero Pablo dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo se interpreta como época o periodo de tiempo. No os conforméis a esta época. No os conforméis al estilo de vida del mundo, a sus tradiciones, a su filosofía, a su manera de pensar. No nos conformemos al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La expresión transformarse por medio de la renovación del entendimiento es una traducción de la palabra griega metamorfosis. Este término metamorfosis corresponde a la zoología y hace referencia a un gusano que se arrastra por el suelo y que se convierte en una hermosa mariposa de colores brillantes que vuela por los aires. La metamorfosis es básicamente la imagen de un gusanito o una oruga que se arrastra y ingresa al capullo y después de un proceso sale volando. Entró caminando y salió volando. Esta comparación es la que Pablo tiene en la mente cuando dice, no os conforméis a esta época, a este tiempo. No permitan que el mundo nos implante sus ideas. No permitamos que nuestro corazón se llene de la ambición de las cosas que son temporales. Sino metamorfosis, transformación de la mente, transformación de los ideales según la mente de Cristo. Pablo nos dice que si dejamos que el mundo nos imponga su corrupción y su tiniebla, nunca dejaremos de ser gusanos que se arrastran por el suelo. Y por el contrario, si procuramos que nuestro entendimiento sea renovado conforme a la verdad que está en Jesús,
y experimentamos esa metamorfosis, dejaremos de arrastrarnos por el suelo para elevarnos a las alturas del Señor. La primera cuestión que tenemos que tener muy clara es que no podemos permitir que el mundo influya en nuestro pensamiento y forma de vida. Debemos de ser sal y luz para la gloria del Señor. Aspecto número segundo o número 2. Debemos estar dispuestos a padecer por Cristo y arraigarnos en la Escritura. Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, lo siguiente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sabemos que hay una teología que dice todo lo contrario. Que en el momento en que llegamos al Señor, todo va a ser un camino de rosas. Todo va a ser fácil y sencillo. Pero esta teología es una gran falsedad, hermanos. Porque Pablo le dice a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Y qué es la persecución? Bueno, la persecución se expresa de muchas formas. A veces la persecución es simplemente la burla de los demás cuando alguien se convierte a Cristo. A veces la persecución es cuando en el lugar de trabajo te piden que mientas, porque la mentira es indispensable para algunas personas que tienen negocios. A veces la persecución es por razones políticas o por razones ideológicas, y en muchos casos implica la cárcel, el exilio y la muerte. Pero Pablo tiene muy claro que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Todos? ¿Cuántos? Todos. No un 50%, no un 30%, todos. ¿Y qué más dice Pablo? Bueno, dice los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los embusteros van a seguir mintiendo. Los vemos en la televisión, los escuchamos en la radio y irán de mal en peor hasta que lleguen a engañar no nada más a la gente, sino a ellos mismos. Acaban creyendo sus propias mentiras. ¿Y qué debe hacer el creyente? Bueno, Pablo responde, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Hermanos, la vida piadosa en Cristo es inseparable de la aflicción. Nadie puede vivir piadosamente sin la aflicción. Los engañadores empeoran con el tiempo, por regla general, pero los creyentes tenemos una gran defensa contra la aflicción y es arraigarnos en la Sagrada Escritura. No es la predicación del último telepredicador, no son las doctrinas de alguien que se dice ser apóstol, no es la tradición de un cuerpo eclesial, son las Escrituras. Porque las Escrituras nos van a mostrar el camino para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y porque además estas Escrituras nos van a permitir ser personas íntegras. Para ser sal y luz en este mundo, en primer lugar no hay que dejar que el mundo influya en nuestra mente. Pero en segundo lugar, tenemos que padecer por Cristo y aferrarnos a la Sagrada Escritura, que es la única regla de fe y conducta. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, Lucas nos cuenta que los judíos causaron un gran problema en Tesalónica y que los hermanos tuvieron que sacar a Pablo de Tesalónica para evitar que lo mataran. Y entonces sucedió lo siguiente. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entregaron en la sinagoga de los judíos. Entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Lo que hizo que esta gente fuera más noble que la de Tesalónica, los de Berea, es que escucharon a Pablo, pero comprobaron a diario la Escritura para ver si lo que él decía correspondía con la Escritura o no. Y solo cuando vieron que era correspondiente con la Escritura lo aceptaron. Para ser sal y luz en este mundo no hay que conformarse con el mundo, hay que padecer por Cristo, pero hay que estar arraigado en la Escritura. No en tradiciones humanas, no en supuestas autoridades humanas, no en supuestas revelaciones espirituales, sino hay que tener la nobleza espiritual que tuvieron los de Berea para arraigarse en la Escritura. Lo cual implica leer y estudiar la palabra de Dios todos los días. Si lo que se afirma es correspondiente con la Escritura, debe ser aceptado. Y si no corresponde, debe ser rechazado.
Tercer y último aspecto. Amados hermanos, debemos ser sal y luz del mundo a través de nuestro testimonio. Pablo dice en Efesios 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo dice aquí que después de la conversión no se puede seguir siendo igual. ¿Cómo pretenden ser sal y luz si siguen viviendo igual que antes de la conversión? Cuando una persona se convierte, y eso permite que sea sal y luz, la vida de Cristo le va transformando. En realidad, la vida del creyente es irse desnudando del hombre viejo e irse revistiendo del hombre nuevo. Pero, ¿qué es desnudarse del hombre viejo y vestirse del hombre nuevo? A veces, el nuevo nacimiento puede confundirse con una emoción. Por ejemplo, alguien llega a la iglesia y percibe un nuevo sentimiento en su alma. Se emociona, se alegra de corazón y supone que todos estos sentimientos significan un cambio. Pero hay que recordar, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Solo Dios lo conoce nada más. El cambio no está solo en las emociones, sino en la voluntad sometida a Cristo, que dé testimonio público de obediencia al Señor y a su palabra. Por ejemplo, alguien mentía. Ahora, después de la conversión, debería ser una persona conocida por decir siempre la verdad. Alguien robaba. Bueno, pues se supone que ahora no solo va a dejar de robar, pero va a trabajar. Y los recursos que va a obtener le van a permitir compartir con aquellos que tienen necesidad. Para hacer sal y luz, debe haber un cambio de conducta, un nuevo testimonio, tanto en el aspecto privado como en el aspecto público. En una clase que yo compartía hace algunos años en la ciudad de Chicago, una estudiante indocumentada contó que su hijo había sido atendido en el hospital gracias a la oración de su pastor, quien estuvo orando para que Dios le permitiera adquirir papeles falsos.
¿Es esto desvestirse del hombre viejo? Cuando nuestra vida no cambia y el que mentía sigue mintiendo y el que robaba sigue robando y su vida no queda reorientada por la palabra de Dios, no podemos actuar como sal y luz simplemente porque no lo somos. Si seguimos siendo los mismos pecadores que éramos antes, de nada sirve que vayamos a la iglesia. Es muy importante que haya una vida cambiada y que este cambio vaya en aumento día tras día, como la luz de la aurora. ¿De qué manera? Mateo capítulo 16, verso 24 y 25 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda por causa de mí, la hallará. Estimados hermanos, Cristo llama a los creyentes a negarse a sí mismos, a cargar su cruz y a seguirle. Y aquellos que obedezcan al Señor pondrán a salvo sus vidas. Mas si alguien se opone a negarse a sí mismo, a cargar su cruz y a seguir a Cristo, va a perder su vida. Porque nadie puede agradar a Dios viviendo para sí mismo, haciendo su propia voluntad, siendo esclavo de su propio egoísmo. Es necesario morir cada día a la propia justicia, a los deseos del hombre viejo, a la naturaleza carnal con sus impulsos pecaminosos, y renovar la mente en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la única forma de ser sal de la tierra y luz del mundo. Oremos, hermanos. Padre Santo, Rey del universo, Señor de nuestras vidas, tu palabra ha sido expuesta, Señor, con mucho temor y temblor. Oramos para que nuestros corazones sean tierra fértil, donde tu palabra pueda arraigarse y que podamos, Señor, humillarnos, arrepentirnos delante de ti con toda sumisión. Con toda sumisión, Señor. Ten compasión de nosotros y ayúdanos en nuestras flaquezas, que no son pocas, porque somos necesitados de ti. Purifica las intenciones de nuestro corazón, que sean aceptas delante de ti, Señor. Por Cristo Jesús.